Económica, los pilares, el presidente nos ha dado instrucciones precisas para posicionar en primer lugar la transformación y reforma del Estado, así como nos ha dado otras instrucciones respecto a darle un énfasis en lo social, en las viviendas, en todo lo que tiene que ver el apoyo y la protección social, la formalización de los trabajadores, un pilar muy importante, el lanzamiento de las grandes obras de asociaciones público-privadas también y una nueva banca pública para el desarrollo. Este plan y los ajustes que nos ha pedido el presidente nos va a tomar unas semanas más para terminarlo y empezar su difusión amplia con todos los actores políticos, sociales, empresariales, conforme la instrucción que nos ha dado el presidente de la República. También vale la pena decir que de hecho tenemos todavía tiempo conforme va avanzando la cuarentena, el esquema de cuarentena inteligente, para que a partir de la última etapa este plan tome lugar de una manera mucho más fuerte. En esta primera etapa, sin embargo, seguirá ese énfasis en aquellas actividades que no tienen restricciones, como por ejemplo la obra pública. Las inversiones van a seguir adelante con mucha fuerza, pero la difusión amplia de este plan lo vamos a hacer seguramente en 1 o 2 semanas más. Y también están aquí el presidente del Banco Central, el presidente del Instituto de Previsión Social, así también el presidente del Banco Nacional de Fomento. Decía que uno de los pilares importantes de esta propuesta que el presidente, digamos que ha aprobado en términos generales con las observaciones y pedidos que nos hizo, es el tema de formalización. Una formalización, pero con protección social. Y es por eso que está acá el presidente del IPS, que quizás pueda después comentar eso. ¿Este plan de recuperación económica implicará más endeudamiento? Eso es uno de los aspectos que vamos a precisar bien ahí en la propuesta que vamos a terminar de ajustar con los pedidos del presidente. Va a requerir un poco más, pero tampoco es un monto significativo, por eso son uno de los aspectos que vamos a precisar. Con los pedidos del presidente, ¿en alusión a qué? Porque se hablan de 3 pilares. Usted mencionaba subsidios en viviendas. Sí, el principal pedido del presidente es poner en primer lugar la transformación y reforma del Estado, y eso es lo que vamos a hacer, incorporado. De hecho, la propuesta tenía algunas medidas, pero con las instrucciones que hemos recibido del presidente, ese va a ser el principal mensaje de este plan. Estado, o sea, la reforma y transformación del Estado implica muchas cosas: avanzar en una racionalización del gasto público, en la agenda digital, en un gobierno electrónico que cambie la forma de relacionamiento del ciudadano con el Estado, que le facilite la vida y que pueda llegar créditos para las empresas, para las familias, para la vivienda, la formalización, la protección social, salud para todos. ¿Incluye a las binacionales también eso, viceministro? La parte fiscal en particular está contemplado con las iniciativas parlamentarias los proyectos de ley que se van a enviar al Congreso en el marco de este plan. Entre ellos está la ley de responsabilidad fiscal, que sería un ajuste para reforzar esa ley de responsabilidad fiscal, y eso incorporará medidas de racionalización y austeridad por el lado del gasto público que se van a precisar luego, pero también medidas por el lado de los ingresos. Incluye, vice... ¿Tiene pensado destinar total y un adicional? ¿Cuánto sería? Y eso es otro de los aspectos que vamos a precisar con los ajustes que nos ha pedido el presidente, ¿verdad? Pero en principio son los números que más o menos ya maneja la prensa, alrededor de los 2.000, un poco más de 2.000 millones de dólares, ¿verdad? Pero eso se va a terminar de precisar. Los 1.600 millones de dólares, ¿a eso se sumaría? ¿Hay un monto más o menos? Sí, los 1.600 sigue su curso, sigue su ejecución. Hemos informado que está más o menos alrededor de los 925 millones de dólares, lo ya ejecutado, un poco más ya a la fecha de hoy, con todos los créditos concedidos, por ejemplo, y las transferencias sociales. Así que esto iría por su cuerda propia, este plan de recuperación, con recursos que estaban previstos en el presupuesto, que se van a adelantar, anticipar y quizás con alguna utilización adicional que se pedirá al Congreso para emisión de bonos quizás en el mercado interno. ¿Hay 700 millones de dólares más? ¿Y de dónde se podría...? No son 700 más, no son 700 más. Eso es justamente lo que vamos a precisar. Si vos te referís a deuda, es mucho menor. Sí, la idea es que las instituciones financieras públicas, acá está el presidente de BNF que puede precisar, ellos mismos puedan, con su capacidad financiera, poder movilizar recursos de organismos internacionales multilaterales
para llegar con crédito de largo ¿Cuánto es la plazo. estimación del endeudamiento? Entonces, para aproximarnos nomás, dice el ministro. No quiero anticipar los números, pero es más o menos lo que salió en la prensa, va a ser un monto menor en realidad. Sí, pero los 2.600 millones de dólares, ¿independientes de los 1.600 o sumado a ellos? Es independiente. Es independiente. Sí. 3.600 entonces. No es deuda, reitero que no es deuda, son recursos ya comprometidos con proyectos en ejecución que se van a anticipar, o sea, esto no es nueva deuda, va a haber un componente de nueva deuda, pero va a ser menor, y eso es lo que vamos a precisar. Antes de este préstamo de 1.600, digamos, No entendí. son préstamos anteriores ya a este para emergencia. Sí, así mismo, así mismo. En cuanto a los subsidios, ¿podría continuar hasta fin de año? ¿Cómo? Los subsidios. Un componente muy importante del plan tiene que ver con la formalización, pero con protección social. Eso implica la continuidad de un mecanismo de subsidio, de apoyo a los trabajadores, pero a través de las empresas. Sería una especie de punto 2.0, pero donde serían las empresas las que van a hacer su declaración jurada de quiénes son sus trabajadores dependientes y vamos a darle una ayuda en ese sentido por un periodo de 3 a 6 meses. Esa es la propuesta. ¿Ustedes paguen los salarios de los funcionarios de los Parcialmente, un subsidio parcial. Hay un monto destinado para esto. Y eso es una de las cosas que están estudiando, pero el monto estaría alrededor de los 250 millones de dólares aproximadamente. En cuanto a la banca pública, de la cual menciona también que es otro de los ejes, ahí usted hablaba de 400 millones de dólares, ese sería el endeudamiento. Bueno, ahí puede entrar en detalle el presidente del BNF que está por ahí, ¿verdad? Pero ese sería el monto que más o menos aproximadamente. ¿A partir de cuándo entra en vigencia este plan de reactivación? Como dije hace rato, esto está, por supuesto, coordinado con el esquema de cuarentena inteligente y conforme vayamos avanzando en las últimas etapas, vamos a implementar plenamente, pero desde ya el impulso a la obra pública que no tiene restricción va a seguir ¿Y adelante. cuánto tiempo puede llevar una reactivación total de la economía? Este segundo semestre tenemos la plena confianza y seguridad que con la recuperación natural que se va dando conforme se van permitiendo más actividades y con este plan de recuperación vamos a ver unos números muy positivos ya en el tercer y cuarto trimestre del año. ¿Se avisora una crisis económica, viceministro? No, estamos lejos de eso. Estamos lejos de eso. Viceministro, el plan de reactivación requerirá de la presentación de un proyecto ante el Congreso. ¿Eso Sí, cuándo sería? sí, efectivamente. Va a requerir ciertos ajustes legales. La idea es quizás presentarlo todo en un solo proyecto, poder hacerlo lo antes posible. Esa es una de las cosas por la cual nos vamos a tomar 1 o 2 semanas más en preparar ese proyecto de ley de manera tal a poder enviarlo ya lo antes posible al Congreso y tener las facultades para poder implementar este plan de recuperación de manera rápida y oportuna. ¿Cuál es el plazo, digamos, de ejecución de todo este plan? El segundo semestre de 2020 va a ser el plazo y vamos a tener un cronograma bien preciso, mes por mes, acción por acción de cómo se vaya a ejecutar. ¿Hasta cuándo iría? Hasta el fin del año 2020. Puente 10, AFD y otros empréstitos. Claro, BNF y AFD principalmente movilizarían recursos con deuda que ellos asumirían en principio, pero también haríamos la capitalización al fondo ganadero, entre otras medidas del lado financiero. Y yo diría que los temas principales aquí son empleo, un fuerte énfasis en empleo con las obras públicas. El otro énfasis muy fuerte es el apoyo a las viviendas para los segmentos de ingresos medios o medios bajos. Y el tema de MIPYMES y comercio fronterizo, también hay un montón de medidas de apoyo al comercio en general y al comercio fronterizo en particular. ¿Esos subsidios de dónde sacarían el dinero? Los subsidios, la idea es reasignar recursos. Bueno, en realidad va a quedar también recursos remanentes del actual subsidio PUTUO, va a quedar un recurso importante ahí y eso se va a complementar con otros recursos que vienen también del presupuesto o recursos que nos permiten la ley de emergencia. Para las ciudades de frontera, ¿cuál sería la asistencia del ministro? Ciudad del Este principalmente, Pedro Juan, Salto de Guairá, que están bastante preocupados. Hay un paquete de medidas bastante amplio para todo el comercio y para el comercio fronterizo en particular. Reducción de costos al comercio es un elemento importante. La reconversión productiva también es otro elemento importante. El apoyo al courier fronterizo, con un esquema de courier fronterizo es otro elemento importante. Y las transferencias a los trabajadores que también ellos pueden, por supuesto, recibir, así como los demás sectores.